Buenas tardes y bienvenidos al un nuevo episodio de La Voz de tu Psique. Hoy tengo a Virginia Blanco conmigo. Vamos a hablar de superación, mente y deporte, ¿no? Porque son tres cosas que van muy ligadas y yo como trabajo con muchos deportistas y sé la dificultad como deportista que fue, pues sí tengo el placer de tener aquí a Virginia Blanco. Virginia es una persona joven, porque claro, yo soy más mayor, pero tiene una trayectoria deportista que, digamos, denominada como atleta, porque tu disciplina tiene que ver con el fitness en bikini a nivel internacional. Después de 10 años, una larga trayectoria donde uno de los ítems que vamos a trabajar es la no suplementación con productos químicos no legales o sustancias tóxicas para el cuerpo, que aunque algunos son como el doping, podríamos verlo. Y bueno, pues me ha llamado mucha atención porque te conozco hace muchos años de otros formatos de nuestra vida que compartimos en otro momento. Y tú eres entrenadora personal, eres asesora nutricional, eres campeona internacional por la International Federation EB, que no es exactamente las siglas que significan, IFBB. IFBB, ¿vale? Y te has conseguido la tarjeta profesional para estar en la Liga Profesional de Fitness en bikini. Bueno, enhorabuena por tu éxito. Yo a nivel personal quiero deciros que he tenido una conversación antes de empezar con ella y me parece pues, muy interesante, ¿no? Porque todo lo que sea superación y luego la energía que traes, pues de buen rollo, de amabilidad, de cercanía, disponible en todo, ¿no? Es también ese templece que tienes tú y que ese temperamento que tienes, pues es de agradecer. Bueno, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de hacer esta entrevista contigo y nada, y poder aportar todo mi conocimiento y mi experiencia. Bueno, antes estábamos hablando un poco en petit comité, ¿no? Como que, ¿qué le lleva? Y yo siempre le digo, como dice mi amigo Sergio Santiago Monge, que es un ciclista, me dice muchas veces, tú dime a mí qué pedrada tengo yo para estar haciendo esto, ¿no? ¿Qué pedrada tiene Virginia o qué es lo que te ha movido, qué es lo que te ha impulsado para meterte en un deporte tan exigente a nivel nutricional, a nivel físico y en un alto rendimiento? Porque para mostrar esa no sé, perfección que se busca en el cuerpo, ¿no? Para la competición. ¿Qué es lo que te ha llevado a hacer esto? Pues bueno, la verdad que es cuando empecé y cuando me llamó la atención, estaba en un momento personal complicado, en una relación sentimental donde estaba pasando pues un proceso complicado de desengaño, traición y en el que, bueno, me inundé de emociones con mucha ansiedad, pues falta de autoestima, porque te baja bastante con eso, con ese periodo y no me encontraba. Entonces, bueno, pues yo me notaba en un estado muy depresivo y aunque el trabajo me ayudaba, las amistades y demás a salir de ello, era como que me faltaba algo, como que necesitaba yo demostrarme a mí misma y ponerme un reto personal. Entonces, y empecé ahí y fui a ver el Arnold, que es una feria internacional donde hay competiciones y bueno, y la feria del deporte en sí y en donde vi esa categoría y me enamoré por completo. Entonces fue allí cuando volví, dije, me voy a presentar y este reto le voy a conseguir. Antes, cuando te estaba escuchando, digo, todos los deportes, y tú y yo lo hablamos, tienen unas características, ¿no? Y una dificultad. Pero también tiene un trasfondo de que trabaja inconscientemente. Y lo primero que he visto, porque al final es como muy escultural, ¿no? Porque todo lo que buscáis es la escultura, la definición. Entonces, la pregunta que yo te haría a ti es, ¿qué buscabas pulirte? Porque a nivel de físico tú estabas puliendo tus músculos, estás puliendo esa perfección o buscar esa estructura. ¿Qué buscabas pulirte cuando detrás del deporte? O sea, ¿qué es lo que estabas intentando pulir en tu vida? Pues yo creo que al final, yo creo que inconscientemente buscas el reconocimiento externo, ¿no? Y bueno, y luego con el tiempo al final he llegado a esa conclusión, que inconscientemente lo haces por eso, para sentirte reconocida. Y entonces, bueno, yo en mis circunstancias personales, pues bueno, sí que he sentido un poco la carencia por la parte de mi padre y yo creo que ahí viene un poco todo, el origen. Y en el que, bueno, pues al final luego eso se va desarrollando y vas viviendo y lo buscas desde fuera, esa falta de reconocimiento del padre, pues luego lo buscas fuera y bueno, y al final eso pues se traslada en relaciones amorosas un poco
pues de esto. Buscando ese reconocimiento en la persona que representa la figura paterna del origen de tu infancia, ¿no? Eso es un poco Exacto. lo que sería. Fíjate que hay un episodio en el que hablo de personas histriónicas con una compañera mía que se llama Rosalinda García, que es psicóloga, y hablamos de las personas histriónicas. Entonces, todos los que hemos buscado ese reconocimiento, porque a lo mejor no lo hemos sentido en un momento dado, desarrollamos un histrionismo, que en sí no es malo porque una vez que lo reconoces lo puedes paliar, ¿no? Entonces las personas histriónicas buscan ese reconocimiento, esa llamada de atención, porque en un momento de su vida sintieron que no eran vistos de alguna forma y como, digamos, lo vamos traspolando a otras facetas de nuestra vida y vamos buscando, pues, un sentirnos que tenemos valor, sentir que tenemos un reconocimiento, sentir que somos vistos por los demás. Y claro, yo sé bien de lo que hablas porque como también fui deportista, he sido disc jockey y al final hago cosas, siempre he tenido una postura muy visible, buscas ese perfeccionamiento que muchas veces te lleva al conflicto de no estoy satisfecho lo suficiente, buscas además una disciplina en la que la perfección es el máximo de la medición por lo cual ganas los campeonatos, ¿no? Porque hay Sí, unos sí, sí. parámetros por parte de los jueces y eso exige también que al final las personas histriónicas bien dirigidas, un buen histrionismo bien dirigido es muy sano. ¿Por qué? Porque al final te ha ayudado, por lo que hablo contigo, a superación, disciplina necesaria, trabajo constante y una exigencia personal muy grande, ¿no? Sí. ¿Dirías que al final ya has logrado el objetivo de sanarte, que sería me reconozco a mí misma, ya no necesito reconocimiento? Eh, Honestamente, me falta un porcentaje. O sea, he hecho gran parte del trabajo, pero estoy todavía con ello, con mucho trabajo de introspección y bueno, y bueno, yo diría que me falta un poquitín. ¿Cuál es, de toda tu trayectoria, por llevarlo un poco al plano y que los que escuchen este podcast o este espacio puedan llevarse, ¿cuáles son los momentos más difíciles en los que más has aprendido dentro de tu carrera deportiva? Es decir, ¿cuál es el momento que más se te ha puesto ese muro que yo le llamo? Hay muros, ¿no? Que llegas a un punto y dices, ostras, eh, ¿has sentido alguna vez eso? Sí, No sé si dejarlo, no sé si esto merece la pena, no sé si la frustración y esa ansiedad. eh, como para planteármelo, para dejarlo, sí que me ha pasado pues el año pasado. Ujú. El año pasado, sobre todo en este último año, porque se me hacía ya muy cuesta arriba, muy cuesta arriba. ¿Y qué es lo que te hizo seguir? O sea, Un poco es como el ego, yo creo que es el que me ha ayudado, ¿no? Decir por mis narices que lo voy a conseguir. Y es que además esa promesa que me hice a mí misma y además estando tan cerca de lograrlo, es lo que también me ha impulsado. Pero como es tan duro, también te ves es un deporte muy individual y al final te exige dejar muchas cosas de lado. Entonces siempre me ha compensado, pero llega un punto de mi vida que ya estaba o sea, había mucho desequilibrio. Entonces estaba yo ahí que sí, con mucho conflicto y mucho saboteo mental. trabajar el discurso interno y luego fíjate que hay una cosa que te estaba escuchando, ¿no? Y digo, cómo cuando una persona tiene conflictos con lo exterior, pareja, relaciones familiares, el deporte te ha llevado a hacer una introspección personal y te separas del resto para reconocerte a ti misma, porque al final has estado contigo, tú tienes que gestionar tus propios conflictos y al final esto te ha ayudado a conocerte, a expresar todo eso a través del trabajo, de la disciplina y del trabajo en ti misma, porque al final lo que has estado trabajando en ti misma y esto te lleva a un proceso en el que cuando yo hablo del ego, mucha gente habla que el ego es algo malo. Yo no creo que el ego sea malo, sino hasta dónde dejas que el ego te lleve o si tú le manejas o te maneja a ti. Y en este caso es decir, no, yo quiero hacerlo por mí, esto es un reconocimiento ya que lo sepas en ti Sí, personalmente, yo lo voy a hacer porque me lo merezco, me lo debo y lo quiero hacer por mí, esto no sería un egocentrismo. El egocentrismo sería cuando hago que todo el mundo gire a mi alrededor, pero sin embargo yo me he egocentrado en mí, que es distinto a que todo el mundo se centre en mí. Esa es una cuestión distinta, ¿no? Entonces, cuando yo quiero el reconocimiento para reconocerme a mí misma,
es distinto a que cuando busco el reconocimiento para dominar a los demás, ¿no? Esta sería la diferencia del ego. Y cuando tú has hablado del ego, quería hacer esta apreciación porque me parece muy interesante, ¿no? Sí. Por qué procesos has pasado? O sea, ¿cuáles son los momentos más duros y más, bueno, ¿cuál sería tu experiencia en general, ¿no? Para que nos pueda ayudar a que los que te escuchen decir, vale, pues yo estoy por un proceso y además el deporte que tú estás haciendo que me puede ayudar a mí para el día a día, qué pensamientos, qué procesos, qué objetivos, cómo tú lo enfocas. Uf, Estela, Sí, pero ahí La está el pregunta, tema. sí, sí, sí. Bueno, principalmente, o sea, los procesos así más duros que he pasado ha sido el desengaño o sea, el engaño en la pareja, que es lo que yo creo que me bajaba mucho la falta de confianza me he sobrepuesto, o sea, he puesto toda mi energía en superar todo eso y al final buscas como ese reconocimiento externo, ¿no? Sí. Porque como no te reconocen dentro de la pareja, pues al final necesitas salir de eso, ¿no? Y buscar ese reconocimiento inconsciente, ¿no? Aunque tú no lo No lo percibes. conscientemente no lo percibes. Y bueno, eso principalmente, que cuando he sufrido esos desengaños, porque durante mi carrera deportiva he tenido un par de relaciones y me ha pasado lo mismo, el mismo patrón. Y bueno, pero gracias a ellos también me iba superando día tras día. Entonces era solo enfoque en mí misma, es decir, mi trabajo, mi entrenamiento, mi comida, mi descanso y así, A, B, C, hasta llegar al objetivo. Ujú. Fíjate que cuando tú hablas de esto, para ponerle nombre, y los que ya me conocen y hablo un poco de esto, es cuando yo consigo regularme en una área de mi vida y me centro en mí, ¿vale? Entonces empieza a regular lo exterior. Entonces necesitamos tener un contacto cero con aquellas cuestiones que nos estaban haciendo daño y el hecho de reconocer que esto ya no funciona y que el problema no está afuera, sino que está dentro y me centro en Virginia, necesita en ese momento a Virginia, Virginia se vuelca en Virginia y ya no busca el reconocimiento exterior, sino que aprende a conocerse, aprende a estar consigo, aprende a superarse por sí misma y inconsciente o indirectamente empiezas a generar herramientas que te ayuden a solventar otro tipo de cuestiones y que a la vez encima te has formado como entrenadora. Yo sé que tienes planes de entrenamiento, que Sí, luego nos dirás dónde te pueden encontrar, pero el hecho de haberte superado todo esto, ¿qué has aprendido de ti en todo este tiempo? pues a quererme, a darme a mí como prioridad, porque eso es lo que me ha faltado en la vida, siempre poner por delante a los demás y en hacer felices a los demás antes que a mí misma. Y eso, ese patrón siempre lo he tenido desde muy pequeñita y hasta que el deporte y la competición me ha ayudado a centrarme en mí y a tener esa conciencia que es muy necesaria, porque para que todo gire en tu entorno, bien tu externo, tienes que estar tú bien internamente. Y claro, cuando a mí me venían estos procesos en la pareja, yo decía, algo va mal, algo tengo interno, algo tengo que sanar, algo no va bien. Dependías demasiado de lo que de lo que esperabas que te diese esa persona Exacto, cuando realmente la carencia estaba dentro y exacto, no en lo que te daba él, sino en lo que tú no sabías darte a ti. exacto, Eso te empuja a separarte de esta cuestión, a aislarte y a decir, hasta que yo no sane, no puedo establecer, ¿no? exacto. ¿Cuál es, fíjate, cuando yo escucho, a mí el otro día estaba en una sesión personal y le decía a una persona, si tú puedes hacer cosas para suplir aquella carencia que tienes. Si yo necesito fuerza para enfrentar una situación, trabajo ejercicios de fuerza. Si necesito resistencia porque necesito ser más resistente, trabajo la resistencia. ¿Qué trabajas en el fitness? Fuerza, resistencia, capacidad de autodominio porque la dieta es muy estricta, Todo, todo. todo. Para mí, y en mi caso, todo. ¿Qué es lo más difícil que se hace en este deporte? Para mí, lo más duro, aunque luego te vas haciendo, ¿vale? Es como que te vas haciendo inmune, ¿no? Ajá. A ello, porque el cuerpo y la mente se va adaptando. La alimentación, o sea, el ser tan estricto, lo más duro es perder esa relación social, ¿no? Es decir, pues que al Ya. igual que disfruto comiendo sanamente y cuidándome y demás, también disfruto mucho de los míos y de salir por ahí. Ya no es el comer, decir, pues me voy a poner hasta arriba de comida y cosas Es ahí. un acto social la comida. Sí, Y es eso más te separa un poco.
te separa un pelín, sí, porque cuando estás ya a punto de competir, que la dieta es mucho más estricta, el cansancio sale mucho más. La emoción está más irascible la persona. Exacto, y encima de cara a la mujer, a nivel hormonal, que estamos un poco más sensibles, porque eso sí que hay diferencias entre un hombre y una mujer, y eso lo he Siempre. visto en compañeros míos atletas, y sé la diferencia, hay mucha diferencia. Entonces, a nosotras, pues nos afecta Esto es muy más. importante que digas, porque yo siempre estoy haciendo un poco porque confundimos el ser iguales en derechos y en oportunidades a ser iguales, y no somos iguales. No, La estructura de una mujer a nivel emocional, psicológico y psíquico es muy diferente al hombre en general. Eso sí, no quiere decir que haya hombres con mayor sensibilidad o mujeres con menos sensibilidad, ¿vale? Pero generalmente esto sí que es importante que lo digas porque hay mucha gente que tiene mucha confusión, ¿no? Con todo este onda que ha venido de que no hay género, que sí que lo hay, etcétera, etcétera, en el que empezamos a distorsionar las cosas. Y es importante a la hora de entrenar saber mi condición, reconocerme, ¿no? Que es una cosa que sí. yo cuando te estaba diciendo, digo, Virginia, desde que yo te conozco, se ha empezado a reconocer. Y ya se reconoce quién es, acepta, ya no busca tanto él, ya no espero. Aquí estaría el objetivo, seas deportista, seas cantante, tu poder personal no es que dependa de lo que diga otro de mí, sino Exacto. qué estoy diciendo yo de mí, qué me avala en la vida. ¿Qué dirías que te avala a ti? ¿Por qué Virginia confía en Virginia? ¿Qué aval tienes? ¿Cuál es lo que te respalda? Pues la capacidad de superación y de que puede lograr cualquier cosa que se proponga. Esa autoconfianza en mí, para mí eso es el mayor poder, ¿no? Y el autocontrol. ¿Los resultados dirías que son más el título internacional que tienes a nivel de campeona o tu valía personal sería más el proceso que has llevado que te ha llevado al resultado? Totalmente el proceso. Sin duda, fíjate que pensé, o sea, al principio pensé que el objetivo estaba obsesionada, ¿no? Con llegar a la liga profesional. Y claro, de tantos años, tantos años, tantos años, que son 10 años, ni más ni menos. Y cuando llegó, realmente era el proceso. Aunque luego en los últimos años ya iba siendo más consciente cada vez, porque al principio no. Al principio solo quería ganar, ganar, era tan competitiva y ese deseo de ser reconocida, ¿no? Decir, me tienen que reconocer. Y yo lo he pasado mal cuando en alguna competición que iba bien, iba a tope y cuando no hacía el resultado esperado, se me iba la vida, pero era por eso, Ujú. por ese motivo. Fíjate la cosa que es que muchas veces buscamos el valor que nosotros tenemos en que los demás vean nuestro valor. Cuando los demás dependemos de que sean capaces de reconocerlo, que lo valoren, porque a lo mejor no todo el mundo valora el esfuerzo que tú haces. Hay gente que le da igual el deporte y que puede decir, "Oye, estás como una cencerro", meterte en estos procesos que además tienes que controlar muy bien porque estamos hablando de nutrición, hay que ser, por eso yo creo que tú te formas y te preparas y te empapas un poco en cómo se alimenta una persona, qué necesidades tengo, y al final puedes asesorar a alguien nutricional y físicamente en un entrenamiento, porque si no lo he vivido yo, aquí Claro. siempre busco que un profesional tenemos que buscar a alguien que realmente Lo haya lo vivido en haya sus vivido. propias carnes para poder ayudar de la mejor manera posible. Yo creo para mí, esa es la diferencia entre un profesional y un mentor. Ajá. Eso es muy interesante porque, claro, de ser profesional al mentor, si yo no he pasado por la experiencia, es Te difícil. falta esa... Y sobre todo una gestión emocional que has aprendido a base de enfrentarte a tus propios cambios de carácter que tendréis Sí, cuando la alimentación, lo sé porque tengo un amigo que hace culturismo y me dice, José, el día que te vas a ir a una exhibición, el que te vas a ir, ese día muerdes, ¿no? Ese día muerdes. sí. ¿Cómo gestionas eso? ¿Te das cuenta de ello? ¿Lo puedes frenar? Yo me doy cuenta de ello, lo que hago es concentrarme en mí, en estar tranquila, en buscar ese equilibrio mental que me ayude a mantener ese foco para ese día y que nada ni nadie me desestabilice, ¿no? Porque después de tanto esfuerzo y sé por todo lo que he pasado, no voy a permitir que nada ni nadie me lo fastidie. O sea, bajo ningún concepto, entonces me aíslo totalmente, o sea, estoy en modo focus haciendo trabajo de meditación, visualización y es lo que, en centrarme en mi energía total. Esto que me cuentas me encanta, ¿no? Porque yo muchas veces cuando hablo de la meditación, la gente de la meditación lo ve como eh, aprender a desconectar. Y la meditación es exactamente para lo contrario, es aprender a conectar conmigo, centrarme, y has dicho la palabra focus, que enfocarme en aquello que quiero. ¿Te ha ayudado eso para todo el sabotaje que habrás tenido externo de, Virginia, ¿qué haces? ¿Pero estás loca?
Pero habrá gente que no le guste nada, pues cómo te queda el cuerpo, habrá gente que le encante, ¿no? Pero tú dirías que es una cuestión de seguridad la que se está trabajando en ti. Todas las personas que han venido a decirte, deja eso, ¿qué haces? ¿Estás Sí, loca? sí. Y mucha gente me lo ha dicho, claro. Y te has planteado muchas veces, alguna vez te has planteado y dices, lo mismo me estoy equivocando, lo mismo. No, No. no, O sea, en ese no. momento, joder, qué importante es que cuando alguien nos vea que estoy diciendo, Virginia, no, no. ¿Qué le dirías a esas personas que están dudando de lo que hacen? Uf, ¿qué les diría? ¿Qué te dices tú? ¿En qué te Mm, estás enfocando? exacto, sí. ¿Pero en qué te enfocas tú exactamente? Lo elijo porque es sano para mí, lo elijo porque creo en ello, da igual lo que piensen los demás, tiro para adelante. Porque creo en ello y porque sé que es un llamado que tenía que hacer. Porque al final esto que me ha llegado en la competición lo sentía muy internamente, que tenía que hacerlo. ¿Cómo te sientes tú cuando estás desarrollando el proceso de entrenamiento para la competición? Es decir, a nivel personal, ¿crees que te aporta estabilidad el hecho de, porque el entrenamiento es con fuerza, supongo, ¿Sí? y luego definición, muchas repeticiones, supongo también? Sí, pasas por las diferentes etapas. O sea, haciendo la etapa de volumen, menos ¿Cuál repeticiones. es la etapa que más fuerte te hace sentir del Pues entrenamiento? fíjate, es una paradoja, ¿no? Para mí, la del final. Cuanto más, o sea, cuanto más débil, o sea, débil, cansada, ¿no? Estás, más es cuando más siento esa fortaleza interna. O sea, yo, en mi caso. Cuando ya te acercas más a la dificultad final, Sí, que es la que os da la definición de la competición, sí, en ese momento tú empiezas a sentir ya, es una satisfacción sí, interna. esa fuerza y que, bueno, sientes una adrenalina brutal. Entonces, el hecho de estar poniéndote al límite y ver que lo estás superando, dirías que sería la clave Sí, de eso. ¿Y cómo ha cambiado tu forma de ver la vida este deporte? buf, a 360 grados, podría decir. ¿Crees que es difícil dominar el ego en este deporte? Uf, me ha costado, ¿eh? O sea, es muy difícil, muy complicado. Hay mucha comparación con el Sí, resto. sí, sí. ¿Y cómo lleva la cabeza uno para que no se le vaya la olla y soy más que los demás porque ha ganado en este Pues deporte? yo creo que para mí es muy importante tener un buen preparador y estar, o sea, tener el círculo cerrado y tuyo, personal, es muy importante. Es el que te va a guiar, ¿no? El que te va a equilibrar y el que cuando a ti se te puede ir la cabeza, porque es normal, somos humanos, ¿no? Y te puedes a lo mejor enfocar en ese momento en algo que no es sano para ti o por las emociones que vives y a veces necesitas eso externo, alguien que te pare o que te ayude a centrarte, ¿no? Y a equilibrar esos pensamientos. Hemos visto en las Olimpiadas casos como la gimnasta, que es tan famosa, que nos ha dado ese mensaje de la salud mental. Cómo es importante que en quién nos referenciamos y en quién confiamos. Tú venías huyendo de una relación que en la intimidad te estaba haciendo daño, te separas de ello, pero generamos otras relaciones, como por ejemplo con un entrenador. Sí. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un entrenador a nivel de comunicación, de conducta y de trato hacia ti para saber, los que no hemos estado ahí, que no hemos tenido un entrenador de ese estilo, ¿no? O que no lo han tenido, cuáles serían los tips para saber qué es la persona adecuada? Uf, o sea, yo soy muy de energía, muy de conexión, ¿no? Y bueno, yo he tenido dos preparadores, ¿vale? Y bueno, con el primero me daba mucha confianza porque éramos compañeros de trabajo. Lo que pasa que, bueno, él tenía en aquella época una formación superior a la mía, ¿no? Y bueno, y yo cuando estuve buscando preparador, porque sabía que lo quería hacer de forma natural, sabía que en este deporte no iba a ser fácil encontrarlo. Y De en forma aquella natural, época, para que nos entienda la gente, es sin sustancias exacto. ilegales. Claro, y bajo mi experiencia, como estuve buscando aquí en mi ciudad, pues contacté con varios, antes que con el que fue mi primer preparador, pues todos me exigían que me llevaban solo poniéndome, pues utilizando sustancias nocivas. ¿Cuáles son las sustancias que se utilizan en este deporte de forma ilegal, digamos? Pues ando un poco perdida porque como yo estoy muy ajena a ello,
pues Anabolizantes, anabolizantes, diuréticos. diuréticos ya para la fase final, que es la Sí, que drena. exacto, Entonces, fíjate que hasta has encontrado una vía para competir con gente que está utilizando productos que le ayuden de forma artificial a conseguir la figura final, ¿no? exacto. Y eso te hace, supongo que será uno de los retos mayores que tú te has puesto, Totalmente. es decir, Es yo que eso me creaba más adrenalina. Era en plan estar en la fila y saber que iban todas puestas. y era como en plan, ostra, vale, a lo mejor en aquel momento todavía no llegaba donde yo quería, pero era, o sea, una prueba de superación constante, decir, puedo. Y además siempre he creído en mí y sabía que lo tenía que hacer. ¿Consideras que después de este proceso, si tuvieras que abrirte a una nueva relación, estarías ya más atenta a saber lo que quieres y lo que no? Sí, por lo menos lo que no. Por lo menos lo que no. ¿Y cómo, o sea, tú crees que la mente ya se prepara a detectar en el momento aquellas cosas que cuando uno está enamorado al principio lo pasa de forma sutil y rápida, ¿no? Porque es como que el enamoramiento no te deja ver lo malo, Exacto. pero ahí tú crees que ya tu intuición se ha afinado lo suficiente. Totalmente. Además estoy en ese proceso y, y bueno, he sido consciente porque siempre he sido, aunque me hayan hecho mucho daño, siempre he abierto mi corazón y bueno, y a base de repetición, bueno, sí que es verdad que está una temporada muy cerrada, ¿no? En base al daño pues, que sufres, ¿no? En ese momento. Pero luego al final, si te da confianza esa persona, conoces, te hace ilusión, al final la vida se trata de ilusionarse y no sé, y crear la vida de tus sueños, ¿no? Entonces, para mí, uno de los objetivos y proyectos de vida es conocer al amor de mi vida. Para Ujú. mí es muy importante, aunque lo primero de todo es reconocerme a mí misma para estar en paz y luego ya sé que lo que venga, voy a saber discernir entre lo que me va a hacer bien y lo que me va a hacer mal. Según te escucho, ¿no? Una de las cosas que yo refuerzo mucho es, si tú no estás en paz contigo, no vas a poder encontrar la paz en lo exterior, en lo que te va a llegar, ¿no? Entonces es importante que ese amor de tu vida sea primero por ti, que lo vemos muy mal, que sea el amor propio, ¿no? De si yo no me quiero, si no me respeto, que el amor y respeto tienen que ir unidos, ¿cómo voy a buscar el amor en otra persona? ¿Cómo voy a dejar que me dé alguien lo que yo no tengo, ¿no? Si yo no sé habido encontrarlo por mí. Y luego a otros niveles que estábamos hablando antes. Y yo siempre a los deportistas con los que trabajo les intento decir que tanto mi figura, que soy el preparador emocional o que trabajo la mentalidad de cara a la competición o al entrenamiento, em, si yo no soy capaz de transmitir o de entender que la persona que está a mi servicio, yo estoy al servicio de la persona que viene a mí. O sea, los clientes sois los deportistas, ¿no? Y esto es una cosa que cuando tienes un entrenador tienes que tener en la cabeza. Tu entrenador te tiene que ayudar, pero no te tiene que hundir. Y muchas veces parece que estamos nosotros al servicio del entrenador en vez de que el entrenador esté a mi servicio. Esto es como un padre y un hijo. Yo ayudo a mi hijo y eso no quiere decir que le permita todo, pero cómo se lo permito y cómo se lo traslado es muy importante, y sobre todo cuando nos dedicamos a deportes profesionales, es nunca os dejéis comer la moral, ni dejéis que los discursos sean eres lo peor, me estás fallando, eres un inútil, así no vas a llegar a ningún lado. Cuando hay esos discursos yo creo que tendría que ser como alertas rojas, igual que en la pareja, Exacto, para decir, esta persona no es. Porque a lo mejor es verdad que puede ser muy bueno con la técnica o es muy bueno con la disciplina, pero yo no creo que esos mensajes, tampoco es dejar a que la persona viva una realidad, ¿no? Yo por eso quería dar este mensaje desde aquí, aprovechando tu experiencia, ¿no? Que es muy importante que el preparador que tengamos nos haga sentir que nos exige desde el respeto. exacto. Porque además de qué serviría, ¿no? Que yo quiera sacar lo mejor de ti o que te quiera quemar o te quiera explotar si no ha salido de ti. Yo creo que una de las claves que tiene que tener un entrenador o un preparador, sea emocional o sea físico o sea nutricionista, es hacerle entender a la persona que encuentre un hilo conductor entre lo que quiere y lo que le estoy proponiendo, entre que vea un beneficio entre lo que yo le estoy aportando y lo que la persona quiere obtener. Y de esa forma será una forma sana. Sí, ¿Te has encontrado con gente que lo vive de forma muy insana en tu deporte? sí. Totalmente y con muchos intereses de ego, pues los propios entrenadores quieren buscar solo lo que es el logro material, Ujú. despreocupándose y tampoco mirando por la salud del atleta. O sea, porque es que lo he visto en estos 10 años, he visto
atletas destrozados, Ujú. Sí. que tampoco luego yo ahí tampoco tengo mucha información, ¿no? De cómo ha sido esa relación entre ese preparador y demás, pero cuando veo esos atletas destrozados, pues algo ahí Pues que sí, no va. importante entonces tener en cuenta que la persona que esté contigo tiene que ser empática. Y hay una cosa que yo utilizo mucho en terapia o en procesos personales en los que digo, yo no juzgo, ¿vale? No te juzgo por qué haces o no haces, pero tampoco te voy a justificar. Pero tienen que ir las dos unidas, ¿no? No juzgar y no justificar. Pues si te justifico no te ayuda al avance, pero si te Claro, juzgo, no soy tu padre, exacto. no soy tu dueño, no eres de mi propiedad, ni tengo por qué hablarte de ninguna forma negativa. Este sería un mensaje que me gustaría dejar aquí contigo, porque creo que en el deporte profesional se comete mucho este Sí. error. Y Mm. al final, el ver una persona que pasa por todos los procesos, porque ¿cuánto tiempo tardas en prepararte para una competición? Del primer proceso, que empiezas a entrenar, supongo que empezaréis con un poquito de volumen y luego lo vais reduciendo. Sí, yo personalmente, o sea, mi primer año tardé 8 meses previos para salir en mi primer campeonato, ¿vale? Y luego sí que es verdad que depende, porque las temporadas van, hay primera temporada y segunda temporada. Hay un pequeño, bueno, ahora tampoco a día de hoy hay mucho descanso, ¿no? A nivel internacional hay campeonatos todo el año, hasta en julio, agosto, septiembre, o sea, Todo el año. todo el año, a día de hoy. Antes no, antes se diferenciaba muy bien lo que es la primera temporada y la segunda. Entonces, en función, yo personalmente siempre salía la primera, segunda, porque tengo una trayectoria con 42 campeonatos. Bueno, Imagínate, pues estás a bueno. punto Vale, 42 campeonatos en 10 años, en 10 lo que años. supone una media de más de 4 campeonatos al año, lo que supone que tienes, entonces, cada vez que acabas un campeonato ya tienes que seguir manteniendo ese nivel de definición o tendrías, No, no, bueno, yo bajo mi experiencia, como también, o sea, mi trabajo en ello, pues al final siempre estás activa, ¿no? Pero bueno, hago siempre un descanso activo, pues, más que nada a nivel mental, no hago un parón de lleno, ¿vale? Pero a nivel lo que es de cara, esa exigencia que exige la preparación, pues a un mes y medio, a lo mejor viene bien ese descanso, ¿no? Para ir Ujú. con más fuerza. Pero ya te digo que en mi caso no he parado del todo. Fíjate que hay una cosa que me ha encantado que has comentado antes y lo hemos hablado, pero lo voy a volver a reforzar. Me ha encantado que me digas varias cosas. La primera es que necesitas centrarte en ti para poder dar resultado, con lo cual ya no estoy midiéndome con los demás. Ya has conseguido tu reto de no ser reconocido, ya estoy reconociéndome yo, ¿no? Luego el reconocimiento es una consecuencia que es temporal, ¿no? Que Sí, llega como en un punto en el que, bueno, eso forma parte del proceso. Luego que haces meditación, lo cual te conecta con estar contigo, con tu cuerpo, hay mucha conexión con lo físico, mucha con la realidad, con poder detectar. Y luego otra parte que es muy importante y es me centro absolutamente en lo que tengo que hacer y eso me ayuda a ser competitiva conmigo misma y no buscar la rivalidad con los demás. Evidentemente el resultado y de cómo vayan los demás es importante, pero el hecho de centrarte en ti te evita el mirar en el lugar equivocado, ¿no? exactamente. Y a desequilibrarte. Al que te cause encima, es muy importante cuidar esa energía en los momentos previos de competir. Yo, por ejemplo, estoy en la fila y no veo a nadie. O sea, no veo, o sea, bueno, echas una vista, pero rápido te conectas contigo para poder proyectar, o sea, en el escenario, que es muy importante, esa seguridad, esa energía en ti, esa concentración de cómo vas a posar, porque ya no es el cuerpo, sino es Lo que que transmite. totalmente, y tener las poses al milímetro, porque también eso, o sea, es la clave. O sea, fíjate qué bueno es, ¿no? Cómo al final la Virginia que yo hace muchos años conocí se ha ido haciendo a sí misma la persona y has generado pues una energía de calma, a pesar de lo que pueda parecer que en este el Sí, ego tan difícil de dominar, que es yo soy más, yo me pongo aquí, miradme todos, creo que es un reto muy importante lo que tú me estás contando, de cómo someter el ego a una prueba tan brutal en la que te subes a un escenario donde tu cuerpo, puede ser lo más hedonista que es el cuerpo, ¿no? sí, Donde la figura, la estética y te expones al público y donde, ¿cómo puedo paliarlo con un trabajo personal? Que el trabajo está en mí y luego sí es verdad que me mido porque llevo como un objetivo, pero no lo llevo
a la soberbia, no lo llevo a la Exacto. comparación. No he sentido en ningún momento que Virginia haya dicho yo hago esto, este es el mejor deporte del mundo, yo he elegido este deporte, a mí me ha servido, este es el mensaje. A mí me ha servido para superar mis conflictos, me ha ayudado para aprender a concentrarme, me ha ayudado para sentir que soy una persona valiosa, no porque los demás lo digan, sino porque yo lo he encontrado, me he pulido a mí misma Exacto. cada una y otra vez y ahora sigo disfrutando la competición con visos a poder ayudar a otras personas. He encontrado en el deporte una escapada donde poderme desarrollar, donde poderme sanar y además me ha encantado que metas la meditación como parte de conectar conmigo, ¿no? Sí. No, no necesito que los Es demás. que realmente para mí la meditación es conectar con, o sea, dejar de lado la mente, Ujú. el ego, Sí, para conectar con el corazón y de ahí, porque en el corazón está, no hay límites. qué bonito. Entonces, al final, es el Mm. poder ilimitado, no hay límites. Conectando con eso y utilizándolo a tu favor, Qué bonito. Se escucha y qué difícil de conseguir. sí. Dices dejar de lado al ego. Mm. ¿Cómo se deja de lado al ego? Cuesta, ¿eh? Cuesta. Pero hay que hacer ese trabajo, por eso yo medito mucho, para dejarle. O sea, que utilizas la meditación para dejar el ego al Sí, lado. sí, El ego que es, antes yo hablaba contigo, es como un ser interno, que es nuestra identificación, que como te dejes arrastrar por él, pierdes todo el poder. sí, Ujú. te juega malas pasadas, sí. Te puede llevar a... Bueno, ¿te gustaría despedirte con un mensaje para todas las personas que, bueno, primero, ¿dónde te pueden encontrar? En tu perfil de Instagram que vamos a dejar ahí. Sí. ¿En algún sitio más? ¿Tienes una página web o tienes Tengo algo? una página web, www.virginiablancoFitness.es. Vale, y ahí te pueden escribir, pueden ver un poco qué Punto haces. com, Punto com. punto com, Punto com. punto com. Punto com. Vale. También lo pondremos. Y cualquiera que quiera referirte a ti, que te quiera decir cómo trabajas, qué planes de entrenamiento tienes, dónde lo haces. Supongo que mayormente aquí en Valladolid, donde nos Sí, encontramos. totalmente. Presenciales en Valladolid, también hago trabajo online. Bueno, y nada, sobre todo os animo a que si yo te voy a decir que por qué Virginia, porque a mí lo que más me ha convencido de ti es ese trabajo de Lego tan difícil que es en cualquiera de las áreas, no solo deportivas, sino profesionales en mi campo, en el campo de la educación, de la En formación todos. o incluso del artista, ¿no? Mm. Así que un último mensaje que te gustaría trasladar o que una idea. Mm, pues que todo lo que se haga, todo lo que hagamos, lo hagamos desde el corazón, porque esa es la clave y es en la forma en la que podemos proyectarlo de manera sana hacia nosotros y también hacia el resto. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese pedazo de mensaje que te lo voy a decir de verdad, parece fácil, pero tiene mucho trabajo. Felicidades por la persona en la que veo que te has convertido y te estás convirtiendo. Muchas Que gracias. sigas dando ejemplo y que sigas con esa sonrisa transmitiendo cercanía, naturalidad y sobre todo humildad, que es lo que creo que al final se ha quedado en esta entrevista. Así que, Muchas gracias. Virginia, Muchas te gracias. deseo mucho éxito en tu vida a nivel general y Igualmente. gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Muchas ¿Vale? gracias. Ahí lo dejamos colgado para que lo podáis ver.